Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarles nuevamente y bueno, vamos a comenzar con esta reflexión de esta tarde que hemos titulado Dios con nosotros. Acabamos de leer nuestra cita en Mateo 1, el versículo 23. Le voy a dar lectura nuevamente. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eh, bueno, ahora que estamos a punto de celebrar una Navidad más. Quisimos tocar un tema relacionado, ¿verdad?, con la Navidad. Eh, es importante para nosotros como cristianos conocer por qué, el por qué o tener un fundamento, ¿cómo podemos decir?, sólido en nuestras creencias en cuanto a la naturaleza de Jesús. Eh, para, para muchas personas, pues Jesús tiene, o más bien para cada una de las personas, Jesús tiene un diferente significado, ¿no? Para cada uno de nosotros. Para algunos probablemente fue un gran hombre, podemos decir, "Ah, pues fue un gran hombre Jesús". Para otros, algún gran profeta, por ejemplo, para los judíos. Eh, Otros lo consideraban como no sé, pues un curandero, alguien que hacía milagros. Otros lo consideraban como un hechicero. Otros a lo mejor, para otros era un loco nada más, un loco que decía pues, cosas raras, ¿no? Incluso que pretendía ser Dios o el Hijo de Dios. Un farsante, un charlatán, para otros un impostor. eh, que se atribuía características de Mesías, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien pues tiene una opinión muy diferente acerca de Jesús. Eh, en Mateo 1, perdón, Mateo 11, vamos a leer por aquí una cita muy importante. Les decía que es para nosotros fundamental el tener una base sólida en cuanto a quién era Jesús, ¿sí? Normalmente, sobre todo si crecimos, o que si creciste en un ambiente cristiano, pues su naturaleza la damos por sentado, ¿no? Porque es lo que aprendimos, de que Jesús era el Hijo de Dios, o que Jesús era Dios, Dios mismo, como dice el texto que leímos, era Dios con nosotros, y todo esto lo damos por sentado, no por hecho. O sea, era Dios, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros, etcétera, ¿no? Pero necesitamos saber o tener una base firme de esto. No es nada más porque lo aprendí, porque me lo inculcaron, porque así me enseñaron, sino entender y saber por qué lo decimos, por qué lo creemos, ¿verdad? Mateo 11, versículos 2 y 3, vamos a leer lo que nos dice por aquí. Eh, es una declaración interesante acerca de Jesús. Dice el versículo 2. Vamos a darle lectura, por ahí si ya lo tienen, le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice, cuando Juan, que estaba en la cárcel, Juan el Bautista, dice, oyó los hechos de Cristo, o sea, lo que Jesús estaba haciendo, dice, le envió a dos de sus discípulos a preguntarle, dice el versículo 3. ¿Cuál era la pregunta? Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Una frase es interesante y a lo mejor para algunos de nosotros un poco desconcertante porque si nosotros leemos un poco antes, por allá en los primeros capítulos de Mateo, Juan el Bautista hizo otra declaración también muy conocida para todos nosotros acerca de Jesús en ocasión de su bautismo. Y cuando dice que el relato, cuando Juan ve que Jesús se acerca, le dice por ahí a la gente que le estaba escuchando, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, inspirado por Dios, dice estas palabras Juan, dando a conocer quién era él, ¿no? Aquel hombre que se estaba acercando.
y su naturaleza, ¿no? Dijo, él es el Cordero de Dios, lo que Dios había prometido, el Mesías, ¿sí? Que va a quitar el pecado, viene a quitar el pecado del mundo. Y avanzamos unos capítulos y entonces Juan finalmente es apresado, es sentenciado a muerte también, y cuando estaba ahí en prisión hace esta pregunta o le manda a preguntar a Jesús esto, ¿sí? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué motivó a Juan a hacer esta pregunta? Podríamos decir, a lo mejor estaba pues tambaleando su fe, a lo mejor eh, estaba pensando que había cometido un error, tal vez, al haberlo declarado como el Cordero de Dios, como el Mesías. Eh, pero saben que este tipo de cuestionamientos eh, deberíamos de hacerlos también nosotros, ¿sí? Y contestarlos también nosotros. Es decir, muchas cosas que nosotros creemos, como decíamos ahorita, lo hacemos porque pues alguien nos dice, ¿no? Así me dijeron, así me enseñaron, desde chiquito así aprendí que así eran las cosas y las damos por hecho, nunca nos cuestionamos nada, ¿sí? Y no quiere decir que estemos dudando, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Jesús, ay, sí sería lo que dijo ser, etcétera. Pero este tipo de cuestionamientos nos ayudan a profundizar en, en nuestros estudios. El poder encontrar las suficientes bases, el poder encontrar suficientes razones para creer lo que creemos, no nada más porque alguien me lo contó, ¿sí? Entonces, eh, les digo, esta pregunta que se hizo Juan deberíamos de hacerla nosotros también, ¿sí? Que nos decimos seguidores de Jesús. Ahora, Juan también lo que quería era tener una base sólida, ¿no? En su convicción, ¿sí? Quería reafirmar lo que él creía. Probablemente quiso sentir que todo su trabajo, su esfuerzo, a lo que se había dedicado él, había tenido sentido, porque él ya veía la muerte cerca, ¿sí? Entonces probablemente él dijo, bueno, quisiera tener esa seguridad, ¿no? De saber que valió la pena todo lo que hice, lo que dije, lo que prediqué, los sacrificios que pude haber hecho en mi vida valieron la pena. Por eso Juan se pregunta esto, ¿sí? Y les digo, nosotros también debemos de preguntarnos esto, ¿sí? ¿Él es el que estábamos esperando o esperamos a otro? Muchos, especialmente el pueblo judío, siguen esperando a otro. Para ellos, pues Jesús fue un gran profeta, un gran hombre y hasta ahí nada más. Y ellos siguen esperando al Mesías, ¿sí? Nosotros decimos que Él es el Mesías, pero ¿por qué lo decimos? ¿Sí? Porque yo digo que Él es el Hijo de Dios, porque yo digo que, que Él es el que había de venir, el prometido. Debo de tener una base sólida de esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a precisamente estudiar un poquito acerca de este asunto que ojalá nos ayude, ¿no? A reafirmar nuestras creencias, nuestras convicciones acerca de Jesús. Eh, Tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿sí? A ver qué dice la palabra de Dios de Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que se había prometido un Salvador, un Mesías, y esto viene por aquí en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a darle lectura. Génesis 3, 14 y 15, si lo gustan buscar, si lo tenemos en la pantalla. Dice lo siguiente, en ocasión de la caída del hombre, ¿verdad? El pecado, dice, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, y sabemos quién es la serpiente, ¿verdad? Jehová le dijo a quién, a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí, bueno, esto va dirigido a un animal, ¿sí? Estas siguientes palabras iban dirigidas a Satanás, que fue el que utilizó aquella serpiente, ¿verdad? Pero aún así Dios
quiso recordarnos a nosotros también a través de este animal lo que había pasado, ¿no? Y también Dios maldijo a la serpiente. El versículo 15 son palabras directamente a Satanás y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí ya no le está diciendo al animal, ¿sí? Dice, entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la mujer. Y también sabemos, y lo hemos leído y lo hemos estudiado muchas veces, cuando habla de la mujer, se refiere a su pueblo, a su iglesia. ¿Sí? Por ahí ya se alusiona a esto en los evangelios, en las cartas de Pablo, en el Apocalipsis, etcétera. Dice, y entre tu simiente, tu descendencia, tus seguidores, dice, y su simiente, o sea, de la mujer, ¿sí? O su descendiente. Dice, y él mismo, ¿sí? A lo mejor podemos decir su descendencia, o sea, podemos decir, pues nosotros, ¿verdad? Pero miren cómo aclara aquí, este es un texto, así dice el texto original, dice él, hablando de una sola persona, ¿sí? Él mismo, dice, te aplastará la cabeza cuando tú leyeras el calcañar en el talón. O sea, dice, al momento en que tú lo ataques y lo quieras destruir y lo hieras, dice, él te va a aplastar la cabeza. Y esta es la primera profecía que nosotros tenemos ahí en la Biblia acerca de un Salvador, ¿sí? De alguien que iba a venir a cambiar todas las cosas, ¿sí? Todo lo que se había arruinado por el pecado. Y bueno, esta promesa fue hecha a Adán y a Eva. Y a partir de ahí, bueno, Dios también se dedicó a reafirmar esta promesa a través de los siglos. Y por aquí en Éxodo 49:10 dice una declaración interesante por aquí. Jacob, antes de, de morir, perdón, es en Génesis, ¿sí? Génesis 49:10, por ahí ya estaba en su lecho de muerte Jacob. Y vean lo que dice por aquí, el texto, vamos a darle lectura, dice Génesis 49:10, dice, y no será quitado el cetro de Judá, el legislador, perdón, de entre sus pies. Está haciendo por aquí, o está dando algunas bendiciones Jacob a sus hijos. Y cuando se dirige a Judá, uno de sus hijos, le dice, no será quitado el cetro de Judá. Es decir, estaba aquí haciéndole una promesa Dios a través de Jacob a su hijo Judá, de que en su descendencia se iban a encontrar los reyes del pueblo, ¿sí? Eh, por siempre. O sea, esta familia iba a ser bendecida de esa manera, ¿sí? Ellos iban a ser los reyes, ¿sí? Los gobernantes de la nación, eh, que todavía no era una nación, obviamente, ¿verdad? Y le dice, no, no será quitado el trono o el cetro de Judá, dice, y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, dice el texto. ¿Y eso qué significa o quién es? Bueno, el diccionario bíblico nos define esta palabra, Silo, como lo siguiente. Dice, significa descendiente, ¿sí? El enviado, aquel a quien le corresponde el cetro o el reino del poder, o el que da descanso también, o el que trae la paz. Tiene varios significados. Eh, entonces, aquí con esta palabra silo nos estaba dando aquí Jacob muchas características de ese personaje que un día iba a venir, ¿sí? Que había sido prometido a Adán y a Eva. Y nos da varias características, le llama el descendiente, ¿sí? Como lo mencionaba acá en Génesis 3,
cuando le dijo, voy a poner enemistad, le dijo a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y tú y su descendiente también, o su simiente. Y aquí está hablando de ese descendiente, ¿sí? El enviado le llama aquel a quien le corresponde el cetro o el poder. Dice, y aquí, bueno, también Jacob le está diciendo a Judá, dice que bueno, por muchos años ellos iban a ser los que, o su familia iba a ser los que iban a gobernar al pueblo, ¿sí? Iban a ser los reyes de Israel hasta que viniera este personaje, a quien le corresponde realmente que el cetro o el trono, ¿sale? Entonces aquí tenemos otra, nos da más luz todavía, ¿no? Con esta promesa o esta profecía acerca del, del Salvador, del Mesías, ¿sí? Aquí les voy a corregir la cita para que no se van a confundir. Fue en Génesis 49, 10, ¿sale? Muy bien, entonces, bueno, si seguimos avanzando en la historia, llegamos a los tiempos de Isaías, ¿sí? Y aquí hay otra declaración muy interesante donde se nos habla acerca de ese Salvador o de ese Mesías, ¿sí? Y nos dice Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido. Aquí está hablando acerca de ese Salvador, cómo iba a venir, cómo iba a nacer, como un niño, dice aquí. Dice, hijo nos es dado. Un hijo de quién? De Dios, ¿sí? Dice, y el principado sobre su hombro, es decir, no era cualquier niño tampoco, era el hijo de Dios, era un príncipe, dice aquí, nos aclara, nos da más características de él, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tiene mucha relación con lo que acabamos de leer. ¿Sí? Si se fijan, entre más pasaba el tiempo, Dios iba revelando más cosas, ¿sí? Acerca de este personaje que un día iba a venir, de este Salvador. Eh, en Jacob, ¿sí? Le llama Silo, ¿sí? Como descendiente, el enviado, y a quien correspondía, ¿qué dice aquí? El cetro, el gobierno, el poder, el que traería el descanso y la paz, ¿sí? Y vean las características que nos menciona Isaías, ¿sí? Y acá ya menciona que era un niño, que iba a ser un niño, a nacer como un niño, como cualquier ser humano, pero era el hijo de Dios, un príncipe, dice aquí, y dice, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, es decir, que este niño, dijimos, no era cualquier niño, era Dios, Dios mismo, ¿sí? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jacob decía que él iba a traer la paz. Dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Es decir, David venía de la familia de, de Judá, ¿sí? Y dice aquí que nos dice que iba a descender de esa familia, ¿sí? Este Salvador. Sin embargo, las características que menciona aquí ah, todavía van más allá de lo que nos dice Jacob, ¿sí? Un descendiente, un enviado, dice aquel que corresponde a él, cetro que da descanso y trae paz, pues podremos imaginarnos a cualquier persona, ¿no? Pero ya las características que menciona Isaías nos dicen algo más, ¿sí? Estas características no las posee ningún ser humano,
les ha poseído ningún ser humano. El que nos llamen, por ejemplo, Dios fuerte, pues a nadie de nosotros se nos puede llamar así, ningún ser humano, ni Padre que eterno, ni príncipe de paz. Y nos dice aquí la característica de este niño, por ejemplo, ¿sí? Que era Dios mismo, ¿sí? Nuestro Padre eterno. Y dice que su imperio, su reino no tiene final, como lo tienen los reinados de cualquier gobernante aquí en el mundo, ¿verdad? Eh, Así que bueno, aquí ya nos da algo todavía más claro, ¿no? Jeremías, otro profeta famoso, Jeremías, también habló algo acerca de este personaje, ¿sí? De este Salvador, y él dijo en Jeremías capítulo 23, de los versículos 5 y 6, vamos a darle aquí lectura, dice el texto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí nuevamente nos repite que vendría de la familia de David, ¿sí? O de Judá. Dice que iba a ser un rey, que iba a juzgar, ¿sí? O a hacer justicia en este mundo, ¿sí? Dice, y sus días, en sus días, perdón, dice, será salvo Judá. E Israel habitará confiado. Este será su nombre con el cual lo llamarán. Aquí hay algo interesante. ¿Cuál es su nombre? Dice aquí, Jehová, justicia nuestra. A ningún ser humano le podemos llamar así, Jehová, que es un nombre que le corresponde únicamente aquí, a Dios, ¿cierto? Y aparte nos da otra característica, también dice justicia nuestra, o a través de él, lo que nos está diciendo este nombre, es que a través de él nosotros íbamos a ser ¿qué? Justificados, salvos, ¿sí? Ante Dios, porque él iba a ser nuestro juez y a la vez nuestro abogado. Él venía a hacer que, a poner aquí, a juzgar, dice, a aplicar la justicia en la tierra. Y bueno, saben que cuando los antiguos judíos leían estos textos, pues se imaginaban a un personaje que los iba a liberar de las injusticias de los pueblos que los oprimían, ¿sí? Y había muchos, ¿no? Tenían muchos enemigos, y hasta la fecha, ¿verdad? Eh, entonces, pues ellos imaginaban a un líder político, un líder militar, ¿sí? Que venía pues, a poner orden, ¿sí? A darle su merecido a todos esos pueblos que atentaban contra la seguridad del país, de la nación, ¿sí? Pero, cuando nosotros leemos todos los detalles, ¿sí? Que nos dice aquí, pues, no se refería a eso, ¿sí? Por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva no tenía nada que ver con un líder militar o un jefe político, ¿sí? Él venía a acabar con el pecado, ¿sí? Venía a aplicar la justicia, dice aquí, pero no nada más en el pueblo de Israel, ¿sí? Dice aquí, sino en toda la tierra, ¿sí? Y dice, sería llamado Jehová justicia nuestra, es decir, justicia para todo ser humano. En Miqueas, en el libro de Miqueas, capítulo 5 versículo 2 nos da otra, otra pista, ¿sí? Y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, una pequeña población de Judá, ¿sí? Dice, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Ya nos da otra pista aquí. Iba a nacer en dónde, dice, en Belén, un poblado pues insignificante, podríamos decir, dentro de esta región, ¿sí? De Judá, de Judea, y dice, y su salida, y aparte aquí nos da
otra pista. Dice, sus salidas son, o su origen de este personaje, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eh, no está hablando aquí de un ser humano. Y esto le costó mucho trabajo al pueblo judío entenderlo, ¿sí? El poder, ¿cómo podemos decir? Compaginar, ¿sí? Algunas expresiones que Dios dijo acerca de él, el Salvador, ¿sí? O reveló acerca del Salvador, pues no tenía nada que ver con la idea que se empezaban a formar o a forjar los judíos acerca de su Mesías, ¿sí? Eh, de manera que cuando, por ejemplo, cuando Jesús hablaba de su, podríamos decir, de su divinidad, de su eternidad, pues para ellos eso era una blasfemia terrible, ¿no? Es decir, ¿cómo pretende decir que es como Dios, que es Dios, o que conoció a Abraham? ¿Se acuerdan cuando mencionó Jesús que conocía a Abraham, o lo conoció? Eh, entonces para ellos era una locura, ¿no? Pero nunca pusieron atención a, a algunas profecías como estas que estamos leyendo, donde nos habla de que este Salvador no era un ser humano, o no como lo somos nosotros, ¿sí? Habla de aquí de un ser eterno, o sea, de Dios mismo, ¿sí? Entonces, no podían ellos pretender que fuera un ser humano común y corriente, ¿sí? Y cuando Jesús intentó hacerles ver esto, que él no era cualquier ser humano, pues ellos se indignaban, se molestaban, se ofendían. Pero bueno, esta es una característica interesante acerca del Salvador, ¿sí? Era Dios mismo, ¿sí? Porque Él es el único ser eterno. E iban a ser en este lugar llamado Belén. Por aquí ustedes ven algunas imágenes de este lugar. Y bueno, todo esto que hemos mencionado, pues se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eh, hay muchas profecías, ¿no? O textos que podemos relacionar a Jesús, pero estos que hemos mencionado son los más, podríamos decir, los más importantes o los más claros en cuanto a su naturaleza, ¿sí? Y a su origen. Y ya en el Nuevo Testamento, aquí en el Evangelio de Lucas, nos dice algo más, ¿sí? Cuando nace Jesús, ¿sí? Sucede lo siguiente, dice en Lucas capítulo 1, del 31 al 33, nos dice, bueno, son palabras del ángel Gabriel a María, y le dice lo siguiente: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús, ¿sí? Eh, Hasta aquí pues todo va normal, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa. Dice, este será grande, ¿no? Un personaje importante, ¿no? Hasta ahí todo sigue normal. Dice, y será llamado, como dice aquí, Hijo del Altísimo. Y ahí sí ya no está normal esto, ¿sí? Porque una persona importante, influyente, una persona grande, pues ha existido muchas, ¿no? En el mundo, pero ninguno que fuera llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, como lo prometió, como ahorita leímos, ¿no? Él iba a ser el sucesor, podríamos decir, ¿no? El rey que iba a gobernar por siempre, ¿sí? Pero iba a venir de la familia de David y de Judá. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob por cuánto tiempo, para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué les parece? Dice aquí que Dios le iba a entregar, ¿qué? El trono. Y hay algo aquí también muy interesante. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 7, para que veamos aquí algo muy interesante y cómo se cumplió esto. ¿Sí? Aquí en la letra dice, eh, o bueno, esto todavía podemos decir que no se ha cumplido del todo, ¿sí? Pero vean la declaración de Daniel
en los versículos, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice por aquí, Daniel tiene una visión acerca de, pues, del final de los tiempos. Y dice el versículo 13, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Dice, está hablando de la venida de Jesús, su segunda venida, en las nubes de los cielos. Dice, y venía como un hijo de hombre, dice, y llegó hasta el anciano de días, es decir, ante su padre, ante Dios, y fue llevado ante él, y le fue dado, ¿qué dice? Dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Sí? Eh, Esto se cumplió en el momento en que Jesús resucitó y volvió al cielo, ¿sí? Pero la culminación será cuando destruya a quién, a sus enemigos, ¿sí? Cuando destruye el mal y entonces sí ese reino se va a prolongar por los siglos de los siglos. Así que eh, aquí se cumple lo que nos dice aquí en San Lucas, lo que dijo el ángel Gabriel, dice, Dios le iba a entregar el trono, ¿sí? E iba a reinar, dice, sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no iba a tener fin. Prácticamente es lo mismo que nos está diciendo en Daniel. Y entonces cuando vemos esto que, si vamos al libro de Daniel y leemos esto que él ve en visión, nos damos cuenta de quién está hablando, ¿sí? Que es el mismo personaje del cual Gabriel le anuncia a María, ¿sí? Como, como su próximo hijo, ¿sí? Y más adelante, ahí mismo en San Lucas 2, en el capítulo 2 de Lucas, los versículos 10 y 11, ahora este mensaje es dado a aquellos pastores que estaban en las colinas de Belén. Y dice, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Les traigo muy buenas noticias, ¿sí? Para que se alegren, dice, y son para todo el pueblo, para que ustedes vayan y las compartan. Dice, hoy os ha nacido en la ciudad de David, que es donde dijimos, Belén. David era de esta ciudad. Dice, y aquí se cumple lo que dijo también Miqueas, ¿sí? Que iban a nacer en esta ciudad de Belén. Dice, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, ¿sí? O el Salvador. ¿Y quién les dice aquí? Es Cristo el Señor. Entonces, no está hablando aquí de un ser humano, ¿sí? Como hubo muchos, ¿no? Podríamos decir que hubo muchos salvadores, mesías, a través de la historia del pueblo de Israel, como por ejemplo Moisés, ¿sí? El principal, ¿no? Y muchos otros que aparecieron como salvadores del pueblo, ¿sí? Pero este Salvador no era un ser humano común y corriente, ¿sí? Y su misión no era tampoco la de venir a ponerle o darle un escarmiento a algún pueblo, a alguna nación, ¿sí? Que los estuviera mm, pisoteando, ¿no? Al pueblo de Dios. Dice, este Salvador era Cristo el Señor, ¿sí? Era Dios. ¿Qué les parece? Y bueno, en Mateo, vamos a seguir leyendo, Mateo 1:21, un poquito más atrás de donde leímos nuestra cita principal de esta noche, dice, este anuncio fue dado también por el ángel Gabriel, pero a José, el padre de Jesús, le dijo, y dará a luz un hijo, o sea, hablando de su esposa, de María, le dijo, ella va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús, ¿sí? O Yahshua en hebreo, ¿sí? Y dice, porque él salvará a su pueblo de los romanos, dice, no, dice de sus
pecados. Y el pueblo de Israel quería que lo libraran de los romanos, y eso creían del Mesías, ¿no? Pero aquí desde un principio el ángel aclara, dice, él viene a salvarlos del pecado. Y precisamente el nombre de Jesús, ¿sí? Yahshua significa Jehová salva. Y aquí lo aclara, ¿no? Eso significa, este nombre dice, él salvará a sus pueblos de sus pecados. Jehová salva. Eso significa el nombre de Jesús. Entonces, todas estas características que estamos viendo de Jesús, de este niño, que ahorita lo vemos en muchos lados, ¿sí? Muchas imágenes, eh, y donde quiera se hace alusión, ¿sí? A esto. Eh, no era un niño normal como nosotros, ¿sí? Un ser humano común, corriente, era Dios mismo, y lo vimos, ¿no? O sea, dice que su origen era desde la eternidad, iba a ser llamado ese Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eh, Iba a salvarnos de nuestros, dice, nuestros pecados, que era lo que se había prometido a Adán y a Eva. ¿O de qué iban a salvar a Adán y Eva? ¿De qué les prometió Dios que los iba a salvar? ¿De los romanos? ¿No? ¿De los babilonios? ¿No? No existían, ¿sí? Vino a salvarnos del pecado. Y todas las características que vemos no son de un ser humano normal. Dice, su reino no iba a tener fin, ¿sí? Su reinado, o sea, era un rey, un príncipe. Así que el ángel Gabriel dice que él era el Señor, o sea, era Dios, ¿sí? Así que creo que aquí tenemos muchísimas evidencias, ¿no? Para poder entender, poder tener un fundamento firme, ¿sí? En el cual, pues, eh, basar nuestras creencias, nuestras esperanzas, ¿sí? Porque tal vez en algún momento nosotros hemos llegado a dudar de quién era él. Si sería cierto que era quien decía ser Jesús, pues todas estas profecías nos indican que así fue, ¿sí? Eh, y hay muchísimas otras, ¿no? En las que no las vamos a mencionar ahorita, tal vez en otra ocasión estudiamos algo de eso, pero tenemos aquí las principales, ¿sí? En las cuales podemos darnos cuenta de quién era él realmente, ¿sí? Y él mismo lo decía, lo firmaba o lo firmó durante su ministerio, su trabajo que hizo aquí en la tierra, pero pues el pueblo no lo creyó, ¿sí? Los líderes religiosos pues lo tomaron de loco, de blasfemo, ¿sí? ¿Cómo se atrevía a decir que él era Dios mismo, ¿no? Este, para nosotros, les digo, es fácil tal vez el creerlo, porque pues así lo aprendimos, ¿verdad? Y así se nos ha enseñado desde siempre quién era él, ¿sí? Sobre todo si crecimos desde en un ambiente cristiano, ¿sí? En un hogar cristiano, no discutimos esto, ¿sí? Pero también pensemos en el pueblo de Israel, o sea, lo difícil que fue para ellos, por ejemplo, para sus discípulos, el creer, el entender, que durante ese tiempo que estuvieron con él realmente no lo entendieron, ¿sí? No entendían lo que él les decía, no lo creían. No podemos juzgarlos, ¿no? Decir, ay, qué incrédulos, ¿no? Qué faltos de fe. Es complicado si alguien nos dijera a nosotros, una persona nos dijera, sabes que yo soy el hijo de Dios, por ejemplo. Diríamos, ¿qué se tomó? Y eso pasó en sus tiempos, ¿sí? Pero esta incredulidad también se basaba en el hecho de no comprender la palabra de Dios, ¿sí? De torcerla también, de darle un significado de acuerdo a sus conveniencias o a lo que ellos esperaban, creían que así debía de ser. Y pues no, así no funciona, ¿no? Tú sabes que al estudiar la palabra de Dios necesitamos de su espíritu para poder entender plenamente, ¿verdad? Y bueno, aparte nosotros tenemos la ventaja de que todo esto pues ya sucedió,
Entonces, para nosotros es más fácil, ¿no? El creerlo. Sin embargo, necesitamos también tener una base sólida, ¿sí? No es nada más decir, pues sí, yo lo creo porque pues, así me enseñaron. Eso no convence a nadie, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero convencer a otra persona o quiero enseñarle acerca de Jesús, y si me dicen, a ver, ¿y tú por qué crees que era el Hijo de Dios o por qué crees que era Dios? No le puedo decir, pues es que así me dijeron, así me enseñaron, eso escuché en la iglesia. Debemos de saber, ¿sí? Saber tener una idea clara, ¿no? De por qué creemos ciertas cosas. Eh, en San Lucas 2, nuevamente ahí más adelantito, en los versículos 25 al 30, vamos a leer lo que sucede en esta ocasión. Aquí todavía tenemos algo más interesante también. Lucas 2, 25 al 30. Dice lo siguiente: y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, es decir, estaba esperando a ese Salvador, ¿sí? Del que hemos estado aquí leyendo. Él tenía esa convicción de que un día podía ser testigo de eso, de esa promesa de Dios. Dice, o del cumplimiento de la promesa, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, era una persona eh, que Dios la considera, aquí dice, llena del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, una persona muy cercana a Dios, una persona inspirada por Dios. Y dice, Dios le había revelado, o el Espíritu Santo le había revelado, que no moriría sin ver antes al Cristo del Señor, o sea, al enviado de Dios. De alguna manera, Dios le había hecho entender esto. No, no te preocupes, era tanto su anhelo que él tenía, dijo, no vas a morir hasta que veas esta promesa cumplida. Y dice el versículo 27, movido por el Espíritu, Simeón fue al templo. O sea, un día cualquiera, de pronto dice que Dios lo toca y le dice, ¿sabes qué? Ve al templo. Como muchas veces Dios nos hace hacer cosas, ¿no? Que de repente escuchamos una voz, ¿no? Y que nos dice, ve, haz, di esto. O sea, guiados por Dios muchas veces, ¿no? Y aquí Simeón dice que fue movido por el Espíritu Santo, lo llevó al templo, le dijo, ve al templo. No supo ni por qué, no, o sea, sintió ganas de ir al templo y dice, eh, y cuando los padres entraban con el niño Jesús para cumplir lo que requería la ley, o sea, fue a ser circuncidado, ¿sí? O lo llevaron para ser circuncidado. Eso era lo que requería la ley, lo que nos dice aquí, ¿no? O sea, la costumbre, lo que Dios les había pedido. Dice, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz. Dice Simeón, pues ahora sí puedo morir en paz, le dice a Dios. ¿Por qué? Dice, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cómo este hombre identificó a este niño como, como el Salvador? ¿Sí? No era un Salvador que venía a aplastar a los romanos. ¿Sí? Él entendió bien, ¿no? Simeón entendió bien a qué venía este Salvador y Simeón se sintió completamente satisfecho. ¿Sí? Y le dijo a Dios, cuando quieras llevarme, ya me siento pleno, me siento realizado, siento que este, ya vi todo lo que quería ver en esta vida. ¿Sí? Y lo que él esperaba era la salvación de Dios. Y Dios se lo concedió. Eh, y vean cómo se refiere a este niño. Dice, mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué les parece? Entonces no era un niño común y corriente, ¿verdad?
este pequeño niño Jesús. Y vamos a ir terminando con esta cita en San Juan, el capítulo 1, que nos aclara todavía más lo que hemos venido aquí diciendo acerca de su naturaleza y de quién era él. Dice el texto, vamos a leer del 1 al 14 en San Juan. Dice lo siguiente, miren. Ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo, dice, estaba con Dios, y el verbo era Dios también. Desde el principio estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por él, y nada de cuanto existe fue hecho sin él. ¿Y de quién está hablando aquí Juan? Vamos a seguir leyendo. Dice, en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, Juan el Bautista, dice, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos, perdón, creyesen por medio de él. Sabemos que él empezó a predicar acerca de la salvación, ¿sí? Del Mesías. Y dice, versículo 8, él no era la luz. O sea, este personaje Juan dice, no era la luz, no era el Mesías, dice, sino que vino para dar testimonio de la luz, ¿sí? Y aquel verbo era la luz verdadera. El verbo que menciona acá en el principio, esa palabra verbo, ¿sí? La menciona para referirse a este personaje. Dice, aquel verbo era la luz verdadera. Pero ¿a quién se está refiriendo? Dice, la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, aunque el mundo fue hecho por él, fíjense bien, es decir, este Mesías que se había prometido no era un ser humano, ¿sí? Era Dios, era el creador, dice aquí. Dice, el mundo fue hecho por él, pero el mundo dice, no lo reconoció, o sea, fue rechazado. Vino a lo que era suyo, o sea, vino por lo que era suyo, dice, pero los suyos no le recibieron. Nadie se dio cuenta de su venida, ¿sí? Dice, pero a los que le recibieron, las pocas personas que lo recibieron, dice, y a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, dice, o el poder de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por el impulso de la carne, sino por el deseo de un varón, perdón, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne, es decir, Dios mismo se hizo ¿qué? Carne. Dice, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y luego vean cómo dice Juan, y nosotros vimos su gloria. Lo conocieron cara a cara. Dice, gloria que como el único hijo recibió del Padre. ¿Qué les parece? Y bueno, estas son palabras de un testigo ocular, o sea, de alguien que lo vio, que convivió con él, que habló con él, y nos dice para él quién era, ¿sí? Juan el Bautista preguntó, te leíamos al principio, le mandó a decir a Jesús, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? ¿Sí? Queriendo reafirmar su creencia, su convicción, queriendo sentirse pues que había hecho o que su vida había tenido valor y sentido en este mundo. Pero les decía al principio, esta pregunta debiéramos de hacerla a todos nosotros, todos los que nos decimos ser seguidores de él, ¿sí? ¿Quién creemos que él es? ¿Sí? ¿Por qué creemos lo que creemos? O sea, si yo digo que él era el Hijo de Dios, ¿por qué lo digo? ¿Sí? Si yo digo que él no era un ser humano común y corriente, ¿por qué lo digo?
Sí. Y ojalá que, bueno, estas profecías, estas citas nos hayan ayudado un poco a recordar, a refrescar eh, este conocimiento, ¿sí? O incluso a revelarnos, ¿no? De que tal vez no teníamos ese conocimiento todavía acerca de quién era Él, ¿sí? De su naturaleza, de su misión. Y bueno, ojalá que en estas fechas que vamos o que ya estamos eh, celebrando, ¿no? Muchos, que en todo momento nosotros como sus seguidores, sus eh, discípulos, ¿sí? Los cristianos, podamos realmente reflexionar en todo esto, ¿no? Obviamente esta fecha no fue cuando ocurrió aquel momento, ¿no? De su nacimiento. Ocurrió el 25 de diciembre, 4 de diciembre. Eh, Sin embargo, el mundo así lo festeja, ¿no? Y entre más ha pasado el tiempo, el ser humano se ha olvidado de por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos damos regalos? ¿Por qué todo lo que hacemos, ¿no? Eh, Perdimos de vista, ¿no? El sentido de todo esto, pero ojalá que nosotros podamos reflexionar sobre todo en el verdadero significado de esto, ¿sí? En todo lo que hemos ahorita leído, estudiado, lo que sucedió, ¿sí? En aquella ocasión, en Belén, ¿sí? Lo que significa para nosotros, en lo personal, y que podamos también compartir con la gente, que ahorita todo el mundo está abierto a esto, ¿no? A estos temas. Ojalá que podamos eh, mm, celebrar, ¿sí? Porque es algo que debemos de celebrar, ¿sí? Esto que hemos estudiado se debe de celebrar, ¿no? El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo a salvarnos, a morir por nosotros, es algo que debemos de celebrar, obviamente, ¿sí? Ojalá que lo hagamos de la manera correcta y siempre teniéndolo en mente, ¿verdad? Que Dios nos bendiga.